Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Uno de los hechos que da de qué hablar es este anuncio de Maduro de extender la cuarentena por 30 días más. Lo anunció este 12 de mayo y bueno, el estado de alarma continúa, declarado el 13 de marzo en el país frente a la situación del COVID-19, una decisión que da piso legal para prolongar entonces la cuarentena de acuerdo a las consideraciones que haga la administración central, 30 días más. ¿Cómo afecta esto desde el punto de vista psicológico y social a la población venezolana? Le consultamos al profesor Leoncio Barrios, psicólogo, analista social, profesor de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está usted, profesor? Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Gladys, por la invitación. Realmente, como dices, es uno de los temas a hablar Sí. durante el día de hoy y los próximos días, porque, bueno, fíjate, a las consideraciones que tú has señalado de carácter social y psicológica, tendríamos que agregar también la sanitaria, ¿ok? Y creo que inclusive la política, porque son como 4 elementos que en el caso específico de Venezuela hay que considerar con relación a esta prolongación de la cuarentena por 30 días más. Lo primero es lo sanitario. Yo creo que no es solamente una cuestión de creencia, sino una convicción en vista de la información obtenida a través de las fuentes como es la Organización Mundial de la Salud, lo que está ocurriendo en los países de Europa, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, lo que está ocurriendo en un país fronterizo al nuestro como es Brasil, y es que hay la convicción de que el coronavirus está activo, es decir, no ha sido controlado en ningún lugar del mundo, ¿ok? El coronavirus, lo que se ha logrado bajar son los casos de contagio y afortunadamente las muertes, y han aumentado las recuperaciones de personas que han sido afectadas por el virus. Pero el coronavirus como epidemia, como pandemia mundial, está activo como lo estuvo hace un mes y 2 meses, en el sentido de que es un virus que está circulando, que puede ser contagioso y que puede producir nuevos repuntes, lo cual en términos de tanto de personas que han pasado por el virus como de personas que no han pasado por el virus, como la capacidad sanitaria de cada uno de los países para responder a una epidemia puede ser una cosa muy, muy engorrosa, ¿no? Entonces, una es que realmente los estados de alarma siguen siendo una necesidad por razones sanitarias. Yo estoy de tránsito en Madrid, en España, y aquí entramos ya en el tercer mes de estado de alarma. Hoy precisamente se cumplen 2 meses y a partir de mañana pues entramos en el tercer mes de estado de alarma, y ha sido un estado de alarma bastante estricto en el sentido de que la movilidad, el tránsito, indudablemente la economía, porque todo ha estado paralizado hasta el día de hoy, en Madrid en particular, y parece que va a seguir así por la próxima Profesor, semana. pero en el caso particular, disculpe que lo interrumpa para agregar este elemento, en el caso particular de España ha habido fases y entonces supuestamente estaban comenzando a hacer ciertas flexibilizaciones, pero de acuerdo al comportamiento de la gente, la respuesta que ha habido también dentro de la situación de la pandemia, entiendo que se estaban quedando en la fase 0, que no estaban avanzando porque en el caso de Madrid, específicamente en el caso de Madrid y en el caso de Cataluña, por ser las crestas de la ola en el sentido de la epidemia y porque no hay la respuesta suficiente y la garantía para pasar a la fase 1 como en otras ciudades y provincias del país se produjo este mismo lunes. Pero lo más importante de lo que estamos diciendo, Gladys, es que el resultado de estas fases se van a ver dentro de 15 días, cuando los resultados de estudios epidemiológicos, por lo tanto los reportes de casos, se hayan mantenido tal cual como se mantiene en este momento en descenso,
o de Ujú. una forma lo que llaman en la cifra plana. Porque si hay un repunte de los casos, probablemente hay que volver a la fase cero en algunos sitios. Ojalá que esto no sea así, pero eso es lo que está planteado y epidemiológicamente es lo que habría que hacer. En el caso de Venezuela específicamente, desde el punto de vista epidemiológico, independientemente de que las cifras sean confiables o no, Ujú. las cifras oficiales, sin duda es uno de los países donde la epidemia ha golpeado con menos fuerza, estoy hablando de los países de la región, está golpeando con menos fuerza y necesariamente hay que reforzar las medidas para que esto se mantenga de esta manera. Ahora, profesor, sobre todo por las Ajá, condiciones de nuestro sistema de salud, porque sería, imagínate, en medio de la crisis que tenemos ya hace rato, que se sume este problema a nuestro sistema de salud, bueno, no quiero contar pues, cuál podría ser el claro, escenario. Y Gladys, creo que la claro. mayoría lo entiende y por eso que también mucha gente ha cumplido con el aislamiento, pero igual el que le sumen 30 días y que puedan ser de repente 30 días más, esto tiene un impacto psicológico, social y Y económico en la allí vamos a población. Y ahí me conversar. Sí, gustaría que señor. revisar. Sí, que Sí, revisáramos, porque también lo otro que quiero agregar es que, sí. como destaca aquí, por ejemplo, AFP, la agencia de noticias, si en Ujú. medio de esta postergación o prolongación de la cuarentena, la realidad es que hay un flujo de personas en las calles de algunas Sí, ciudades del país, sobre todo en las zonas sí. populares, ¿no? Ujú. Sí, porque entonces vamos a ver lo que es el comportamiento de la población, ¿ok? Entonces, fíjate, Entonces, hay una fíjese, como me razón. están indicando, profesor, le dejo en pausa esto para la próxima parte. Tenemos que hacer una pausa porque me están indicando que ya, que Ah, toca hacer una pausa musical. vale, Entonces, al regreso, profesor, hablamos de estos tópicos. vale, Leoncio Barrio, psicólogo, analista social, profesor de la Universidad Central de Venezuela. dale, gracias. Gladys en éxitos. Una manera de situarse en el mundo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, quiero leer de La Nación este artículo interesante que también agrega información a la conversación que tenemos en este momento con el profesor Leoncio Barrio, psicólogo, analista social, es profesor de la Universidad Central de Venezuela y el impacto social, económico, psicológico de la prolongación de las cuarentenas, no solamente en Venezuela. De hecho, La Nación, por ejemplo, destaca, cada vez que parece acercarse el final, el confinamiento se prolonga. La incertidumbre que genera no saber cuando termina la cuarentena, causa, según especialistas consultados por La Nación, un amplio arco de reacciones que van desde ansiedad, angustia o trastornos del sueño hasta la profundización de la depresión o de adicciones preexistentes. Algunos se sienten inquietos, desesperados por salir, a más de un mes del comienzo del aislamiento, estamos en 2 meses en el caso de Venezuela, de ese aislamiento obligatorio para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Bueno, ¿cuál es el caso de Venezuela particularmente? Que ya está en una crisis terrible y la gente se preguntará en este momento cómo vamos a hacer, por ejemplo, económicamente si esto continúa. Claro, claro. Entonces, fíjate, creo que en el caso particular de Venezuela se agrega a estas situaciones de confinamiento que son de carácter mundial en menor o en mayor grado, porque hay gobiernos que han sido laxos con relación a las medidas de confinamiento y hay otros que han sido estrictos y hay también los sectores que han sido medio, pero Mm, específicamente en el caso de Venezuela. ¿Cuál es el problema? El problema no es solamente de carácter psicológico por la angustia que genera la incertidumbre, hasta cuándo va a ser esto, sino que hay una situación en particular en el país, en Venezuela me refiero, con relación a la situación económica. Y gran parte de la población venezolana depende del trabajo de día a día y ese trabajo de día a día tiene que hacerlo en la calle, que es un mensaje contrario a lo que se está diciendo. El confinamiento implica quédate en casa, pero para mucha gente quedarse en casa implica el riesgo de hambre hoy, mañana y pasado. Por lo así es. tanto, tienen que tomar medidas para prevenir, por un lado, la infección del virus, pero por el otro lado, para garantizar comida para la casa, garantizar el mínimo de alimentación. Y por lo tanto, hay un conflicto que tiende a resolverse por la segunda opción. Hay una infección, hay una pandemia, hay un virus que me puede infectar, pero como mis muchachos o mi familia necesitan de comer, yo voy a ir a la calle porque tengo que resolver el pan de todos los días. Y Ujú. entonces
ese comportamiento, que no es un comportamiento, esto es muy importante, no es un comportamiento irresponsable de la población, es de un sector de la población, es un comportamiento y forzado por las necesidades económicas, forzado por las necesidades alimenticias, ¿ok? Es una situación muy diferente a la que se puede estar viviendo en el confinamiento en cualquier país de Europa o el confinamiento en los Estados Unidos. La situación económica de Venezuela es dramática previo a la pandemia y con la pandemia se ha hecho todavía más dramática y por lo tanto para la gente a la angustia que la pandemia de por sí genera, se suma la angustia por la situación económica y por la situación Mm. alimentaria en particular. Y Entonces, entonces, que es un área que no está resuelta. Tenemos claro, una escasez de gasolina bárbara de la cual no se da explicación. Y al claro, final, bueno, los indicadores más bien apuntan a que sencillamente no hay herramientas para paliar, ¿no? Lo que puede ser una crisis originada por la pandemia, adicional a la que ya teníamos. Entonces, la gente, bueno, ¿qué recomendaciones usted como profesora, además, dentro de esta claro, área de psicología y análisis social puede dar sí. en lo que queda de entrevista? No es mucho, por cierto. Claro, mira, voy a ser entonces muy concreto con relación a esto. Mira, dado que, como yo refiero que hay un conflicto en ciertos sectores de la población muy grandes, ese sector, por cierto, desde el punto de vista de número, ok, Ujú. entre me protejo del virus o tengo que salir a resolver el día a día, como se dice en el país. Bueno, y optan por el salir el día a día. Mira, si hay la necesidad de salir al día a día, hay que tomar el mínimo de condiciones de medidas de previsión. Llevar la mascarilla en forma permanente, llevar guantes si fuese posible y lo tercero que es dentro de todo difícil cuando mucha gente está en la calle es a pesar de todo ello guardar la distancia Que no lo prudencial vemos, de no un lo metro. vemos. No lo vemos porque no es posible, porque hay mucha gente en calle. Y como hay mucha gente en calle, queda bajo la responsabilidad de cada quien, que es el peligro en este momento, que la responsabilidad se hizo de una responsabilidad estatal, institucional, pasó a ser una responsabilidad individual. Y la responsabilidad individual muchas veces es difícil cumplirla. Entonces la recomendación es en la medida que sea posible, tomar esas medidas, esas recomendaciones de prevención cuando se esté en los sitios públicos. Y lo otro es el lavado de manos tan pronto como sea posible con agua y jabón para evitar llevar el virus a la cara, que es por donde puede Pero entonces, introducirse al profesor, para organismo. entender su planteamiento, porque obviamente apelamos a la conciencia individual, a la protección individual, si Uh están en esa -huh. necesidad de tener que salir, algunos tienen que salir evidentemente también a abastecerse cada 10 días y Así otros es. a diario, pero Sí. entonces de las autoridades no podemos esperar mucho, como estamos. Tal cual, no creo que esté Sí. en capacidad de resolver el problema estructural que hay con relación a los costos de la vida, en relación a la situación económica y al suministro de alimentos. No es posible resolverlo en los actuales momentos, menos cuando la economía ha sido impactada seriamente por la bajada de los precios del petróleo, ¿Y nuestro cómo manejar el riqueza. tema Y por psicológico lo también ya tanto, para claro, terminar? nos queda ¿Tema entonces psicológico? en que, fíjate, eh, creo que hay como dos niveles. Hay una angustia de la gente que está todavía en conflicto de que si salgo o no salgo. Y hay otra gente que no tiene la angustia porque ya lo resolvió y es que ha decidido arriesgarse. Y cuando tú te decides arriesgarte, ya la duda, la angustia ha reducido. Para aquellas personas que deciden continuar en el confinamiento como debería ser, ¿ok? Y como fuese lo deseable, indudablemente que hay que llenarse de más paciencia porque es muy posible que el confinamiento no finalice dentro de un mes. Es Mm. también posible que ese confinamiento sea prorrogado y por lo tanto, desde lo que estamos diciendo los psicólogos y psiquiatras y todos los que atendemos salud mental, es que hay que llenarse de paciencia, hay que resolverse a lo interno de los hogares cómo llenar el día a día
en este caso de Venezuela, es porque hay muchas angustias de otro tipo presente y bueno, cada quien tiene que ver cómo disminuye la ansiedad y la disminución de la ansiedad se da en la medida de lo posible encontrando actividades que relajen, Sí, actividades ocupándose. que hagan sentir a la gente un poco más tranquila, no andar pegado permanentemente de las redes sociales ni de los noticieros. Hay que dosificar esa exposición a la información porque la información suele ser continua con relación a la epidemia y genera más angustia porque los datos no son tranquilizadores en No términos son y generales. además hay mucha imprecisión todavía. Gracias por haber aceptado esta conversación, profesor Leoncio Barrios, psicólogo, analista social, es profesor de la Universidad Central de Venezuela. La pandemia, bueno, lo agarró en España y por eso estamos a distancia con él. Igual, cada quien con internet trabajando todas estas entrevistas, porque yo estoy en la casa. Gracias, profesor. Tenemos que hacer una pausa. Y Ajá. al regreso, con Marino González, quien es también profesor de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, actualmente trabaja como investigador asociado a la Universidad de La Rioja en España. Con él vamos a hacer un balance de las políticas empleadas en América Latina específicamente contra esta pandemia del nuevo coronavirus. Será al regreso.